nuevamente aquí en Cuestión de Tiempo, programa dedicado a la lucha de los jubilados y pensionados en todo el territorio de la República. Antonio Burela, hola. Hola, ¿qué haces, Juan? ¿Novedades en el frente? Y las novedades son las que hubo ayer, ¿no? Ayer tuvimos una marcha muy importante, que tuvo dos consignas claves, digamos, en este tiempo, que es la lucha contra la represión y el tema de la anulación del veto presencial, digamos, ¿no? De eso vamos a estar hablando seguramente después también. Las perspectivas no son malas, ¿no? Y no, Están todos especulando qué pasa con los porotos en diputados, en senadores, ¿no? Sí. Yo creo que la va a vetar, digamos, ¿no? Es decir, parece que la va a vetar. Después vuelve a la Cámara de Diputados, por la Cámara original. Y bueno, ahí se verá, digamos, si el peronismo y las fuerzas que vienen acompañando esto continúan. No hay duda de que el veto va a ser rechazado, digamos, ¿no? Pero hay que ver, digamos, por qué ellos tienen el poder y van a hacer lo que vienen haciendo en los últimos tiempos. Sí, esperemos que no haya banelco, presiones, ese tipo de cosas. ¿No? Porque muchos dicen que tanto en diputados como en senadores, ¿no es cierto?, después de tanta agua bajo el puente, estarían como para quebrarle el brazo al veto presidencial. Bueno, pero en la Argentina todo está por verse, ¿no? Así es, sí. Porque es una claro. caja de sorpresas. El primer invitado para esta novena entrega de Cuestión de Tiempo es Carlos Caserta, periodista, ambientalista, investigador y también documentalista, y está por presentar en los próximos días un documental dedicado a lo que se cumplió hace más o menos un mes, en junio, 70 años del famoso bombardeo a Plaza de Mayo, ¿no? Que fue el preanuncio a, digamos, el golpe institucional contra Perón. Exactamente, sí, estamos trabajando por los 70 años del bombardeo, y esto es lo que significó para los argentinos, para la democracia y quizás también para lo que hoy estamos viviendo. Alguien dijo que todo tiene que ver con todo, y cuando la impunidad se mantiene a lo largo del tiempo, hay algunas cuestiones que pueden ser las bombas que despedazaron a los seres humanos que estaban en la plaza esperando ese 16 de junio del 55, un desfile aéreo que anunciaban todos los diarios, la radio, pero también a la gente que transitaba por el lugar. Y al día de hoy tenemos que las bombas a lo mejor son de otro tipo. Una bomba puede ser quitarle el medicamento a una persona que no lo puede pagar y dejar que se muera por una enfermedad que no tiene modo de poder solventar la terapia correspondiente. Pero hablar de los bombardeos del 16 de junio del 55 es plantear muchas cuestiones. Un hecho criminal. Ahora, un hecho que se repite, ¿no? Porque vos estás haciendo una asociación entre, digamos, la represión y el castigo al pueblo, ¿no es cierto? Digamos, desde unas élites en un momento y en otro, ¿no? Vos viste que antes de Sócrates, Platón y Aristóteles, la gran discusión filosófica en Grecia era Heráclito, por un lado, que decía que todo cambia, que lo importante es el cambio, y por otro lado Parménides decía no, todo es igual. Ahora, los mismos que tiraron bombas son los mismos que gasean hoy a los jubilados, porque no son la misma generación. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Parménides o Heráclito? Mira, no es la misma generación, pero hay algunos apellidos que aparecen. Por ejemplo, un apellido Francos que tuvo algo o mucho que ver, y quizás tiene algún parentesco con algún funcionario actual, pero también nombres que tuvieron que ver con la dictadura que se instaló el 24 de marzo del 76, que se repitieron. Cuando alguien dice Macera, no fue Emilio Eduardo Macera, fue el hermano de Macera, uno de los pilotos, de los aviadores que bombardearon a la gente. Pero, ¿qué fue lo que hicieron ese día, ese 16 de junio? Se usaron las armas de la patria para masacrar al pueblo en su conjunto. Fue un atentado, contra la humanidad, porque fue contra la gente que esperaba ese desfile en la plaza, la gente que transitaba por Paseo Colón,
que estaba en Recoleta. Mataron gente en Recoleta porque bombardearon el Palacio Unzué, que era la residencia presidencial, con tal mala puntería que mataron gente en Pueyrredón y Las Heras. Claro, uno se pregunta si es mala puntería o no, porque muchos dicen, con esa acción, ¿pensaban derrocar al gobierno o querían generar temor para que la gente no defendiera al gobierno democráticamente elegido por segunda vez, ¿no es cierto? La nueva presidencia de Perón, la segunda con casi presidencia de Perón. 65% de los votos. Exacto. O era para generar miedo y esto estaba anticipando que iba a haber un golpe. ¿Y quién encabezaba ese golpe? O sea, en la época de la década del 70 fue Martínez de Oz, Sociedad Rural. No sé quién, porque yo no había nacido en la época. Bueno, vos fíjate que la idea que tenían, primero era el ataque, sacarlo a Perón, decían que lo querían matar a Perón, como bien vos decís, si lo quieren matar a Perón, alguien dijo, bueno, a lo mejor hubieran usado una pistola, pero no hubieran bombardeado Buenos Aires y ametrallado a la población que transitaba por las calles. Avenida de Mayo, muy cerquita de acá, a la altura de Plaza Lorea, bajaban los aviones, los Gloucester Meteor, y ametrallaban a la gente que transitaba Avenida de Mayo, Diagonal Norte. Es más, hubo más gente muerta por los disparos de los aviones que por las bombas mismas. Increíble. Imagínate vos lo que es el impacto de una ametralladora de avión, un cañón de 20 milímetros, con proyectiles diseñados para derribar otros aviones. Cuando impacta en una persona, la hace estallar, la parte al medio. Y fue la metralla, y fueron las bombas, y fue el fuego. Porque cuando se le acabó la munición, tiraron tanques de combustible sobre la multitud, sobre la gente que estaba en el lugar. Una tragedia inexplicable. Podemos contar cuestiones que son horrorosas sin querer caer en cuestiones que son un poco amarillentas, pero fueron cuerpos carbonizados, médicos que contaban que en el hospital Argerich que había una suerte de rompecabezas que se podía armar con la cantidad de miembros, de brazos, de piernas, de pies, cabezas, de personas que habían quedado despedazadas por las bombas. Un caso emblemático que hemos comentado alguna vez es de un empresario alemán que había escapado del crematorio nazi, del Holocausto. Se establece en la Argentina y empieza a trabajar con metales. Importaba y exportaba metales no ferrosos. Transitaba por su automóvil por Avenida Paseo Colón y una de las bombas cae sobre un trolebús. En verdad, al lado del trolebús. La onda expansiva mata a más de 50 personas que iban arriba de ese trolebús. Cae el trole, que es una vara larga que se conectaba con los cables que alimentaban ese bus que era eléctrico. El pantógrafo le llamaban ahí. Exactamente. Caen los cables que le daban energía eléctrica al trolebús sobre los autos. Cae sobre el auto de este empresario que había escapado del crematorio nazi y termina carbonizado porque el auto se prendió fuego por la descarga de 600 voltios que recibió cuando cayó el cable sobre el auto el cable del trolebús. O sea, se escapó de los Himmlers, pero los agarraron los Aramburus, ¿no, Antonio? Y cuando uno escucha estas cosas, empieza a pensar de que allí, digamos, en el 55 se inaugura una nueva tragedia, digamos, después de Irigoyen, con el golpe de Estado y con todo esto. Una tragedia que va a durar muchísimos años, de persecución al peronismo. Y es una lucha en contra un proyecto político, no contra Perón y peronismo solamente, sino contra un proyecto político nacional, popular, que se venía desplegando, se desplegó en esa época. Y ya que estamos hablando de peronismo, Perón decía que lo que perdura a largo plazo es la ideología. Es decir, que no se los puede ver generacionalmente, solamente se los puede ver desde la ideología, digamos, porque eso es lo que perdura. Después actúan de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a cómo ha sido el golpe de Estado de Onganía, cómo ha sido el golpe de Estado después que se dieron simultáneamente Viola, Galtieri, y hasta culminar en el año
76, donde se produjo un genocidio, digamos, ¿no? Entonces creo que hay que verlo de esa manera, porque es contra todo el pueblo argentino y contra la nación argentina, y es conmovedor que en este tiempo se pueda mostrar ese inicio, esa génesis de la represión y de la lucha de los factores de poder contra los argentinos. ¿Coincidís, Carlos? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y quiero hacer una invitación también. Ujú. Quiero... Claro, porque estás por Estamos por hacer una... dar a conocer a todo el mundo, a toda la sociedad, un adelanto, ¿no? Del documental. Vamos a hacer un adelanto, pero en verdad es un debate. Un debate donde estamos convocando a toda la gente mayor, a todos aquellos que conocieron de cerca, por un familiar, por un conocido, por un relato esta historia, pero también a la gente joven, porque este es un documental que le estamos haciendo con un equipo muy joven que conocían así de mención la historia, pero cuando les referí algo de lo que había ocurrido ese 16 de junio, me dicen, Carlos, ese es el documental que tenemos que hacer, porque es una historia horrible, espantosa, pero es apasionante en términos de lo que significó. ¿Por qué razón quedaron impunes los criminales? ¿Por qué no se les aplicó la justicia militar que si hubiera sido expeditiva? Seguramente muchos de los criminales que masacraron a más de 309 personas reconocidas, 50 que no se pudo determinar quién era, de despedazadas y carbonizadas que estaban, más de 1000 heridos, gente quedó discapacitada, algo horroroso. ¿Qué hubiera pasado si se los hubiera condenado? ¿Qué hubiera pasado si Perón hubiera tomado también una decisión drástica en ese momento? Bueno, ¿Cuáles fueron las... Huyeron a Uruguay, ¿no? Huyeron a Uruguay. Bombardearon y se fueron a Uruguay. Y me llama la atención, y me pareció fantástico, el título que le pusiste, Guernica en Buenos Aires, ¿no? Y para que la gente que no pueda asociar, bueno, Guernica se hizo, este bombardeo sobre Guernica se hizo famoso por un cuadro, quizás el más famoso de Picasso, ¿no? Uno de los grandes pintores, para muchos el mejor del siglo XX. Guernica fue una cosa experimental. Todavía no había empezado la Segunda Guerra Mundial, pero sí la Guerra Civil Española. Y, bueno, Franco y Hitler tenían muchas coincidencias, ¿no? Y eran aliados. Desde el punto de vista geopolítico, los fueron aliados. La aviación alemana, por pedido de Franco, bombardeó Guernica, que era una ciudad vasca, algo parecido a lo que terminó siendo el ataque a la población civil aquí en Plaza de Mayo y alrededores, ¿no? Así que seguramente por eso le pusiste Guernica en Buenos Aires, ¿no? Es una mención porque inevitablemente cuando hablamos de un ataque a la población civil pensamos en Guernica, que en verdad el objetivo también era sembrar el terror, minimizar cualquier resistencia de la población civil. Pero hay diferencias porque acá se usaron las armas de la patria, se usaron los aviones Gloster Meteor, entre otros. Teníamos la aviación militar más poderosa de América Latina. Perón había adquirido más de 100 aviones Gloster Meteor a Inglaterra, aviones que tenían 2 años de uso, porque en 1945, cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra los pone a combatir. Eran los aviones más modernos y los únicos aviones a reacción que combatieron. En 1947, la Argentina tenía más de 100 aviones Gloster Meteor que no los compramos. Éramos acreedores de Inglaterra y recibimos esos aviones como parte de pago. Parte de pago, claro. Bueno, fueron las armas de la patria. El debut de la Fuerza Aérea fue masacrando al pueblo argentino. Y mejor, para ser correcto, algún sector de la Fuerza Aérea. Algunos oficiales, los suboficiales, estaban todos con el gobierno constitucional de Perón y sí la Armada, la aviación naval. Y vamos a hablar de esto el martes en el local de la CTA que queda en Bartolomé Mitre 744.
va a estar Hugo Cachorro Godoy, va a estar Eduardo Tabani, presidente de la APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, donde vamos a hablar de la calificación, un ataque contra la humanidad, contra una población indefensa. ¿No fue un crimen de lesa humanidad? Bueno, hubo 3, 4 causas judiciales de abogados, de ciudadanos que presentaron para que se declare de lesa humanidad, o sea, imprescriptible a pesar de los años que transcurrían, y siempre lo rebotaron, ¿no? Exactamente, siempre lo rebotaron. De eso, En la justicia. de eso vamos a hablar, qué es lo que pasa a nivel judicial y si esto se puede Revertir. prosperar en una instancia, si no es local, que pueda ser internacional. Pero también vamos a hablar de los homenajes. Hay un monumento que se hizo, que está detrás de la Casa de Gobierno, que, bueno, es unos troncos de palmera con unas manos, algo que recuerda un poco a Guernica, que está prohibido acceder. Tras las rejas, el único acceso sería por el museo de la Casa de Gobierno, pero no permiten, está prohibido. Y tenemos homenajes, sí, a víctimas de otros atentados y otras tragedias. La estación Pasteur AMIA recuerda a las víctimas del bombardeo a la AMIA, donde murieron 86 personas. Tenemos los casi 200 jóvenes que fallecieron en la tragedia de Cromañón, que tienen su homenaje en la estación 11-30 de diciembre. En la estación Plaza de Mayo no tiene una sola pared, las paredes están en blanco, no hay nadie que recuerde a los más de 300 muertos y miles de heridos que fueron masacrados por las bombas y la metralla. Y va a estar Matías Barroetaveña, que es un legislador de Unión por la Patria, que hizo un proyecto de ley para que haya una muestra permanente en el lugar. Incluso sería bueno, pienso yo, que la muestra permanente y un nombre recordando esa fecha, recordando a esas víctimas. De eso va a hablar también Matías Barroetaveña. Va a estar Héctor de Arriba, que escribió un libro sobre los muertos de la plaza, sobre las víctimas, y va a contar algunos datos particulares de cada uno, porque nosotros estamos contando historias de esas víctimas. Esto es una propuesta para pensar, para debatir, pero también un homenaje a todos esos seres humanos que quedaron prácticamente en el olvido. Tuvieron el monumento que se puso en 2008 y que hoy está preso tras las rejas. Y de eso vamos seguramente a estar hablando y bueno, y vamos a presentar también a los jóvenes realizadores de este documental con un adelanto, con algunos testimonios de sobrevivientes que cuentan cosas muy emocionantes. Antonio, qué idea genial tuviste invitarlo a Carlos Caserta para que hable específicamente de este tema. La verdad que lo contaba con una vivacidad, veía las bombas, veía la metralla, veía el sufrimiento, el dolor y sentía la injusticia. Tal cual, sí. Nada más que agradecerle por traer este tema hasta acá, el 55, y todo lo que significó después eso, ¿no? Porque 27 años tardamos en reconstruir la democracia en Argentina, que tiene 40 años ahora, y hoy nuevamente se nos plantea el dilema, ¿no? De cómo seguir, cómo mejorar la democracia, cómo hacerla vivir, digamos, como algo que valga la pena para toda la sociedad argentina. Así que muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. ¿Puedo pasar el avisito, recordar? Sí, claro. El día 29 martes 29, 18 de junio horas, de 2025. 18 horas, Sí. Bartolomé Mitre, 744, el local de la CTA de los argentinos. Es grande ahí, o sea que la gente puede entrar, sí, entrar. cabe Entrada mucha libre gente. y gratuita. Entrada libre, gratuita, proyección y debate. No se vayan, seguimos con Cuestión de Tiempo. Seguimos aquí en Cuestión de Tiempo. Nuestro segundo invitado para esta novena edición, novena entrega de Cuestión de Tiempo, es Néstor Rodolfo Sito, del Frente Grande, la agrupación Adultos Mayores
residente en Pilar Exacto. y referente de los jubilados en Pilar. Pilar. Bienvenido. Muchas gracias, compañeros. Estamos, antes de empezar a grabar el programa, del embajador propuesto que todavía el Senado en Estados Unidos le tiene que dar la aprobación a su pliego para que sea embajador nuevo de Estados Unidos aquí en Buenos Aires, en la República Argentina, Lamela, que ya se encola para odiarlo, ¿no? Sí. O sea, el descaro del tipo, el tipo diciendo, voy a controlar que siga presa Cristina, los voy a tener cortitos a los gobernadores para que no hagan negocios con China, vamos a proteger los intereses, a cuidar los recursos naturales que nosotros los norteamericanos, bla, bla, bla. No sé, no habló de los jubilados. Lo único que les faltó decir sigan ampliando los jubilados. Está implícito el tema. ¿Por qué está implícito? Está implícito el tema. Digamos, las políticas del imperio desde el año 45 a la fecha siempre son las mismas. A veces salen a luz y otras veces actúan en forma tapada, ¿no? El famoso Bradeno-Perón, que vino a imponer las condiciones a Perón cuando había sido presidente. La CGT en ese momento, en manos de los sectores izquierdistas, se quedaron tranquilas no movilizaron. Viene la Melas ahora y también la CGT está tranquila con respecto a esto. El tema es la Melas lo que dice es que viene a controlar a los gobernadores, al mismo presidente, y se están cumpliendo las pautas del Fondo Monetario, y se están cumpliendo las pautas políticas, digamos. Yo lo que quería era bajar esto al tema de nuestro, ¿no? De nosotros como jubilados frente a esto. Por un lado tenemos la Melas que viene por un lado, y por otro lado tenemos los dichos de los distintos funcionarios del gobierno. Desde el mismo presidente que nos llama jubilados meones, los otros días otro funcionario de Entre Ríos salió a decir de que hasta que no se mueran la mitad de los jubilados no va a haber aumento para la otra mitad. Es decir, todas son dichos tanáticos de muerte, o como el decir que el Estado no tiene por qué cuidar a los niños, cuando hay una función del Estado elemental, cuidar a los niños, ¿no? Ahora bien, en general lo que decimos nosotros, lo que decimos todos los compañeros, los periodistas, es que es un gobierno cruel. Yo le quería poner nombre y apellido a esto. Cuando se ataca a los niños, se llama filicidio. Cuando se ataca a los viejos, se llama gerontocidio. Y cuando se ataca a los sectores vulnerables en general, como ocurre en la Argentina, ya es una eutanasia planificada. Es decir, estamos ante un gobierno de asesinos, concretamente al estilo del año 55, al estilo de lo que decía el bloque anterior al compañero respecto al ataque a Plaza de Mayo, ¿no? Y la Mela lo que viene a sostener es todo esto, ¿no? Todo esto que también está encuadrado dentro de las políticas económicas internacionales como la del Fondo Monetario Internacional. Antonio. No, yo coincido que dice Lito, parece que es así. Y tiene cierta lógica para el imperio, porque introducir una contradicción que la tienen ellos, digamos, en la disputa económica, política con Estados Unidos, lo único que hizo esto es revelar lo que vienen a hacer, lo que está haciendo Estados Unidos, lo que hizo siempre Estados Unidos con relación a lo que sucede acá, digamos, en Argentina, la relación con América Latina, qué piensan ellos de este espacio, ¿no? Es un tema que es vergonzante porque lo dicen, digamos, lo manifiestan, que es la nueva manera de la política norteamericana para América Latina ahora. Digamos, ese es un nuevo dato de la política, digamos, de un gobierno que no sabemos, digamos, para cómo se va a ir constituyendo, digamos, hacia adelante, cómo se va a manejar. Con relación a lo que la Argentina es, digamos, con los poderes del Estado, digamos, con el Parlamento, vamos, yo creo, a una situación de excepción si ellos logran, digamos, imponerse. Lo último que quiero decir es que vienen a apoyar eso, digamos, vienen a apoyar la posibilidad, digamos, de que acá, porque lo dicen, también lo dicen, van a un sistema no
de un sistema político, republicano, federal, etcétera, etcétera, van a un sistema en donde van a plebiscitar todo, digamos. Y eso depende de la sociedad, digamos, ¿no? ¿Se puede hacer algo, Néstor? Sobre esto, Sí. estamos sobre un poder internacional muy grande, ¿no? Y estamos tratando de que los jubilados salgan a la calle. O sea que... No, a ver, no lo digo ingenuamente, ni tampoco irónicamente, lo digo en serio. Por ejemplo, a ver, no sé, por lo menos que todos los que tengan el mínimo de referencia política frente a la sociedad exijan que no se le dé placet, o sea, la aprobación por parte de la Argentina, por la Cancillería argentina, a este señor. Es decir, no sé, un mínimo, no te estoy proponiendo invadir Estados Unidos, no, Néstor. eso es lo mínimo, sí, eso Es lo mínimo. ¿no? ¿Eh? Sí, también te quería decir de que esto no es nuevo, porque está documentado por el Fondo Monetario Internacional cómo deben ser las políticas para los países miembros del Fondo Monetario, y está en sus documentos desde el año 90 más o menos. Y tiene mucha relación con el tema de los jubilados. Sí. Tiene relación A con ver, las cosas. hablemos de ese tema. Desde el año 90 el Fondo Monetario empieza a emitir documentos para los países miembros. Tomé copia de algunas expresiones del Fondo Monetario, cómo se dirige a los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, dice que la prolongación de la vida, que es un hecho real, acarrea dificultades serias a la financiación de los mismos gobiernos, ¿no? En otro capítulo dice que las implicancias financieras que la gente vive y que los Estados miembros deben tomar conciencia son muy graves. Las implicancias financieras de la prolongación de la vida son muy graves para los Estados, como que hay que tomar medidas. El riesgo de la longevidad exige más atención. Ahora bien, no quiero aburrirlos con dichos de esta naturaleza, pero todos los años el Fondo Monetario viene emitiendo documentos que se le dirige a los países miembros y sabemos cómo se dirige el Fondo Monetario, cómo domina. Ahora, hay algo que me parece terrible, ¿no? Porque, a ver, convengamos que es cierto que si cada vez la esperanza de vida es mayor, a todos los países, pobres, medianos y ricos, van a tener ese problema. ¿Por qué? Porque van a tener cada vez una proporción menor de gente trabajando para aportar a sistemas, por ejemplo, los solidarios, que no logran sostener a los jubilados. Y por otro lado, los jubilados, al tener más edad, también tienen más gastos en cuestiones médicas. Ahora, lo terrible de esto es una cosa objetiva, pero lo terrible que la culpa no es de la civilización o el progreso social, sino que la culpa es de los jubilados. Ahí está el tema. Porque yo no vi que la policía de la Bullrich, ¿no es cierto?, gasee ni a los científicos que logran prolongar la vida, ni a los médicos que logran hacerlo. Es decir, únicamente a los jubilados gasean. No, Exacto. Los no a la jubilados son los únicos, porque los únicos enemigos son los es el jubilados. desarrollo de la civilización lo que logró esto, Sí, ¿o no? se trata de deteriorar la imagen del jubilado cada vez más, Claro. ¿no? Esto es así. No al cohete es la metáfora del presidente de decir viejos meados, digamos, y hay que denigrarlos. Ahora, vos fíjate que esto de la longevidad, no pensaba hablar de esto, pero voy a decir dos cositas nada más. Hay una contradicción en la misma sociedad capitalista. Se están haciendo grandes inversiones para prolongar la vida. Y esto, te doy un detalle mínimo. Se descubrió, por ejemplo, o para revertir la edad, para retrotraer la edad. No iba a hablar de esto, pero vamos a decir dos cosas. Hay estudios ya con ratas que, introduciéndole determinados genes, la rata a los 2 años muere, tiene un periodo de vida de 2 años. Y generalmente tienen cataratas. Entonces tomaron ratas con cataratas y inyectándole determinados genes de otras especies, lograron retrotraerle las cataratas. Hay unas medusas en el fondo del océano que son eternas, no mueren. Entonces están localizando cuáles son los genes de estas medusas para lograr ver si se pueden insertar en humanos. Esto, insertar genes de una especie a otra, ya es común, ¿no? Pero está prohibido a nivel de convenios internacionales en los seres humanos, pero esto no indica que no se haga. No se haga, exactamente. O sea, son cosas distintas, ¿no? Y por otro lado tenés un paralelo de que hay
bancos de cadáveres congelados y la familia paga una mensualidad para tenerlo congelado el pariente, esperando el resultado de estas investigaciones. Entonces, o sea que hay un sector de la sociedad mundial que puede acceder a la vida eterna y otros que tenemos que morir mucho antes, concretamente. Estamos divididos así. Bueno. Eso es cierto, ¿no? Me acuerdo que un amigo siempre decía, mirá este mundo, ¿no? Dividido en dos. Vos tenés la mitad de la población mundial haciendo esfuerzos para ver cómo pueden adelgazar y empezar a comer menos, y la otra mitad con nula o mala alimentación, ¿no? Lo que ocurre es que siempre el poder, los poderosos compran tiempo. Es decir, que son los que van a comprar el tiempo, digamos, ¿no? Sobre el fondo, tres cuestiones. Y después otra cosa más. El fondo, hay que entender que el Fondo Monetario Internacional fue creado con un objetivo allá, ¿no? Que todos sabemos, pero que es un organismo de gestión de los grandes países, el grupo de los 7, digamos. Y es un instrumento de dominación a través de las deudas, digamos. Es decir, hoy no sé si voy a hablar, pero digamos, el gobierno tiene aristas económicas y aristas políticas, digamos, que en algún punto se juntan. Pero bueno, eso habría que hacer un debate sobre eso. Y la otra cosa que yo digo, porque digamos, nosotros no somos neutrales como jubilados, es que acá la principal responsabilidad nuestra es de qué manera vamos a construir una representación política. Es decir, una representación política. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de pensar más en lo que sucede en la sociedad, de identificarnos más con la sociedad. Porque la política se habla mucho entre sí. Las corporaciones políticas se hablan mucho y discuten mucho entre sí. Esto está sucediendo ahora, viene sucediendo hace rato, y eso tiende a desactivar, digamos, a las sociedades con relación al interés en la política. Por eso sucede lo que sucede. Digamos, no es que viene que es un rayo caído de un cielo sereno, Milei. Milei, digamos, y ni este sistema, digamos, que tenemos en este momento nosotros y que es una tragedia para Argentina. Entonces, hay que pensarse, hay que tener un poco más de voluntad, digamos, para poder pensarse a sí mismo y tener un poquito, que no veo, digamos, pero espero que la haya, un poco más de voluntad para autocrítica, digamos, ¿no? Porque desde ese lugar empezar a ver, digamos, cómo transitan las cosas. Por donde uno habla de programa, ¿de qué habla? ¿De qué habla? Yo me imagino distintos movimientos. Hay alguienes que hablan, digamos, porque hoy un programa se consigue en internet o te lo hace la inteligencia artificial. Entonces, cuando uno habla, yo creo que hay que hablar de un programa pensando en lo que sucede en la sociedad, en qué pasa en la Claro, sociedad. con los pies en la tierra, ¿no? Por supuesto. Y Lorenzo Miguel decía siempre que hay que tener, a mí me pareció muy sabio eso del viejo, que hay que tener una mano arriba y una mano abajo. Es decir, graficaba así, nunca sacar la mano de abajo, digamos, tenerla ahí. Porque, y eso le pasa a muchos sectores que solamente tienen las dos manos arriba y nada de mano abajo. Ahora, respecto del tema de jubilados, ¿no? No querías hablar del tema no, digamos, de la prolongación de la vida, de la cantidad de jubilados que hay en casi todas las sociedades, porque es un tema obviamente delicado. Estaba comentando recién Antonio cómo resolvía o desresolvía el capitalismo. Vos sos un experto, un estudioso del tema. En China, por ejemplo, ¿cómo resuelven esta cuestión complicada de los... China es un caso muy interesante, creo que tiene algo de 1.500 millones de habitantes, es el país más poblado del mundo y también tiene el problema de la longevidad, pero vamos a ver en qué términos los tiene China, cómo trata China este problema. En China la edad jubilatoria para los hombres son los 60 años, no los 65 como acá, que somos 40 millones de habitantes, y para la mujer los 55. No a los 60 como es acá. Como es acá. Claro. O 58 si su tarea ha sido muy administrativa, por ejemplo, si son tareas más pesadas 55 y son tareas más livianitas a los 58. Entonces ha sacado ahora en el 2025 China un programa para aumentar los años para jubilarse. Entonces,
ha informado a su población que en 25 años, y de 2025 al 2040, va a aumentar la edad jubilatoria para los hombres de los 60 a los 63. Y esto se va a ir haciendo paulatinamente. Y para las mujeres se va a llevar la edad jubilatoria a los 60 en estos 25 años. Es decir, tenemos un Estado que realmente piensa en la gente, la plata no se va por la canaleta o no va, digamos, no va hacia los capitales concentrados, que es lo que estamos haciendo nosotros. Es decir, nosotros nos están vaciando el bolsillo para que vaya a pagar el FMI, que vaya al capitalismo financiero internacional. Ahora, mirá cómo proyectan, ¿no? Bueno, acá también, acá Milei dijo que en 25 años íbamos a ser como Irlanda y en 35 años como Alemania, ¿no? O sea, acá también se proyecta, ¿o no, Néstor? Sí. Mira, y otro dato más muy interesante, digamos, calcula que en el 45 China era un país donde la mortalidad por hambre era de millones, ¿no? China ha logrado en los últimos 10 años sacar de la pobreza, la clase media, 400 millones de habitantes. Y se proyecta de ahora a 10 años más sacar otros 400 millones de habitantes de la pobreza. Sí, son estados que realmente planifican y planifican claro, pensando en la gente, ¿no? Ahora, qué increíble, ¿no? Porque, lógicamente, estábamos hablando el otro día con Antonio sobre el tema. Sin planificación no se puede resolver nunca el más mínimo problema que pueda tener el sector de los jubilados, ¿no? O sea, a ver, y sentido común, porque claro, son cosas que no tienen que ver con las ciencias, ¿no?, complicadas sociales, que no son las ciencias duras, que las matemáticas ahora con una calculadora lo resolver. No, es cierto, pero hay cosas que son sentido común, no hace falta tener un doctorado en ciencias sociales de ningún tipo, ¿no? De hecho, yo no lo tengo. Yo te diría una... bueno, lo disimulás muy bien. No, bueno, pero el tema... todos proyectan, digamos, también en los jubilados en la Argentina fueron proyectados. Cuando estaba el peronismo en el gobierno, hizo una proyección y puso 2 millones de jubilados, digamos, mujeres amas de casa, 2 millones, esto dicen 5, 10 millones, todo mentira, 2 millones de mujeres que se les reconocía su trabajo. Y que no se murió nadie, no estalló el país, la gente Al vivía... contrario, hubo crecimiento, la gente vivía mejor, etcétera, claro, etcétera. Digamos, claramente la Argentina tiene distintos proyectos, digamos, hay distintos proyectos del país, ¿no? Se habla de la jubilación, se sigue hablando de la jubilación como hace 50 años. De la misma manera de que hay una ley minera que tiene 40 años y está hundiendo al país, todos pasaron y nadie hizo nada. Ahora, sobre el tema de jubilados, nosotros no podemos seguir pensando de la misma manera que pensábamos hace 30, 40 años sobre el tema de jubilados, digamos. Se dice, pero acá hay una crisis porque antes necesitamos 4 trabajadores para pagarle a un jubilado y ahora... ha disminuido eso, porque la ciencia y la técnica aplicada a los procesos productivos, medio raro esto, pero bueno, no sé otra manera de decirlo, ha ido generando una sustitución de esa tecnología de trabajadores. Pero simultáneamente la productividad del trabajo ha ido aumentando, ha ido en aumento. Exacto. Produce mucho más el obrero, 20 veces más, 30 veces más, 50 veces más en algunos casos. Claro. Entonces, no se puede ver desde otro lugar que no sea desde la redistribución de la riqueza en forma general. Digamos, hay que repensar esto. Un jubilado que produce durante 30 años, 40 años, algunos más, yo trabajo a los 9 años y tengo, hace 60 y pico de años que trabajo. Entonces, no es que yo tengo que aportar, te aporta el patrón, no es que aporta que el pobre desgraciado, nadie vive sin trabajar, lo que pasa es que no te aportan. Entonces, hay que repensar todo eso, hay que pensarlo desde otro lugar. Yo creo que, y nosotros mismos lo tenemos que pensar en otro lugar, porque es heroico lo de los jubilados de los miércoles. Lo de los jubilados tiene un enorme valor, por eso nos atacan. Si no tuviéramos ningún valor, si no estuviéramos peleando, si no estuviéramos resistiendo, si no fuéramos uno de los puntos más altos en términos políticos de oposición a este gobierno de ultraderecha en la Argentina, nadie se acordaría de nosotros.
Es así. ¿Qué te motiva, no? Porque Antonio es especialista en abrir puertas y ventanas por todos lados, ¿no? Todo está Sí. relacionado con todo y tiene esa visión general, ¿no? Porque es cierto, si uno mira el conflicto chiquito, el problema chiquito, no se puede resolver. Siendo tan complejas las sociedades, ¿no? Cada día más. Es así, sí, como dice Antonio, ¿no? Y sí, todo el mundo está valorando el trabajo o la militancia de los jubilados, al punto de que las encuestas están dando que hay un 93% de aceptación del laburo nuestro. Un 4% no sabe y un 3% está en contra. Un 3% de la población argentina está en contra de los jubilados. Estos son datos de A cuidarse entonces. a jubilarse. Hay No, un 4% que no los quiere, ¿eh? y vos lo ves, cuando hacemos la marcha, no protestan porque se cortó la calle contra nosotros, protestan contra la cana, contra la Sí, policía. nos tocan bocina, bien, tal. Y a nosotros bien, Tal bien. cual, Bueno, sí, sí. va. Y bueno, es una buena señal, ¿no? Es una buena señal. Ahora, yo, a ver, no por simple optimismo, aunque pues dicen que el optimista es un pesimista mal informado, ¿no? Dicen algunos. Pero yo veo que toda esta lucha, todo este sacrificio de bancarse palos, gases, no fue en vano. O sea que hay algo que está cambiando en la sociedad. Está cambiando. Y ojo con las próximas elecciones, ojo al piojo. Y ahí la lucha de los jubilados fue la semilla, me parece. Fue pionera, fue constante y consecuente, ¿no? ¿Cómo lo ves a eso? O sea, o soy demasiado optimista. No. No sé el resultado de las elecciones, pero que contribuye enormemente y que fue el sector de la sociedad argentina que más contribuyó a develar lo que era este modelo cuando todo el mundo decía hay que esperar, evidentemente son los jubilados, ¿no? Habiendo otros sectores en luchas también muy valorables, pero que el tema de los jubilados se insertó más en la sociedad y fue más constante que otros sectores en lucha, ¿no? Hay una novela distópica escrita en Argentina, creo que se hizo una película también, que es La Guerra del Cerdo. Esa es una novela donde se planteaba que había que matar a los jubilados porque si no el sistema económico no funcionaba, con mucho humor negro. Sí. Y ya tiene décadas esta novela, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede ser que hablen de ese modo, que piensen de ese modo, que sugieran eso, como diciendo, sos jubilado, no te hicieron aporte? Jodete. Pues eso, ¿no? Es algo, es un abandono de personas, ya es un delito, ¿no? Sí, coincido. Es una sociedad gerontocrática. De la gerontocracia, ¿no? Gerontocida sería, perdón. Claro, gerontocida. gerontocida, ¿no? Ahora, qué increíble, ¿no? Porque uno veía antes de la Revolución Industrial y sobre todo si veía en la prehistoria, ¿no? Con el gran desarrollo del Neolítico, los ancianos eran los que manejaban los sabios, ¿no? Respetables. O sea, llegaban los conquistadores y veían los consejos de ancianos en toda América, del norte hacia el sur. El Senado romano eran los ancianos, los jefes de familia. Es decir, la sabiduría de los viejos, lo importante y el respeto que había con los viejos. Claro, no había tanto cambio tecnológico, entonces ser viejo era necesariamente ser sabio y no equivocarse en nada. Ahora capaz un viejo, ¿qué es TikTok, no? Y se le complica. Pero hemos pasado de una cultura humana que la gran mayoría de su existencia respetaba y atendía bien lo que pensaban los viejos, y ahora terminan siendo descartables. Y lo dicen directamente, ¿no? Sí. No en todas las sociedades, obviamente. Pero lo que está pasando en Argentina es doloroso, ¿no? Es la diferencia entre las sociedades productivas para vivir y las sociedades productivas para generar rentabilidad para pocos, ¿no? Esta sociedad productiva para generar rentabilidad para pocos valoró al padre joven con hijos jóvenes porque puede consumir, labura, es decir, son los que pueden aportar renta al gran capital. El jubilado no puede aportar renta al gran capital. Entonces, esta es la cuestión por la cual se pasa de estas sociedades, yo diría más sanas, no más inteligentes, a este tipo de sociedad que practica el gerontocidio. Perdón. Sí, suena feo, ¿no? Sí. Gerontocidio.
Pero el filicidio es algo muy ¿Eh? común en el mundo también. El filicidio también. Es decir, el maltrato del padre hacia el hijo, el maltrato del Estado hacia los chicos ahora es común, ¿no? Y que lleguen a la muerte o a tener enfermedades o dificultades. Hay toda una rama de la psicología que se dedica al filicidio. ¿Vos sos jubilado de qué profesión, de qué actividad? Bueno, yo he sido profesor y soy sociólogo. Uh-huh. ¿Y tu especialidad ha sido? Era sociología de las organizaciones. Y otra especialidad que he sido, soy químico también, he sido profesor de química. He seguido la rama exacta y las no tan exactas. Bueno, entonces siendo además químico de ese gremio, ¿qué solución tiene esta sociedad? ¿Qué solución? Claro, la solución es cuando un sólido se disuelve exacto, en un líquido, ¿no? Por ejemplo, una sal. Soluciones. Bueno, ¿qué solución tiene esta sociedad? Le pregunto al químico y al sociólogo jubilado. No inmediata, por lo visto, ¿no? Eso no tenemos que pensar que los cambios son inmediatos, pero los cambios van a ocurrir. O perecemos como civilización o crecemos, digamos. Todo indica que vamos hacia la desaparición como sociedad. Es decir, rascás el fondo del océano y lo que está plagado del fondo del océano son micromoléculas de plástico, que las comemos cuando morfamos un pez. Comes un bife y viene con moléculas de microplástico. Es decir, por todos lados hacemos agua, hace agua nuestra vida. O sea que esto exige un gran cambio si algún día la sociedad y los poderosos del mundo... Es decir, yo creo que los países del este están dando otra forma de avanzar y están demostrando un gran avance tecnológico con cuidado a su propia población, ¿no? Néstor Rodolfo Cito, Frente Grande, Agrupación de Adultos Mayores de Pilar, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias Muy a ustedes. interesante, hemos aprendido un montón. Bueno, compañeros, muchas gracias. No, gracias a vos, Lito. Y no se vayan, el tercer invitado. Seguimos aquí en cuestión de tiempo. ¿Por qué es cuestión de tiempo? Si no sos jubilado, te vas a jubilar pronto. Y todavía le quedan unos años para que esto suceda, estimado Antonio Burela, a el tercer invitado de esta novena entrega de Cuestión de Tiempo, que es Edgardo Álvarez, delegado de ATE de la Junta Interna de Vialidad Nacional, ¿no? En un organismo que está en el ojo de la tormenta, porque, bueno, creo que es una de las críticas más grandes que está teniendo ahora el gobierno, y hay que destacar que ATE es uno de los gremios que más viene apoyando, que tiene comisiones específicas de jubilados para apoyar la lucha de los jubilados. Edgardo Álvarez, muchas gracias por estar aquí, ¿no? Bueno, en primer lugar, gracias a ustedes, porque cada reportaje y cada entrevista nos ayuda a la resistencia con esto que está pasando con el organismo. No, por supuesto. Y además habíamos pensado que sería muy interesante invitarte. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que las estadísticas están demostrando, que la población en general está diciendo, ojo con esto, la alerta. Uno, el tema de los jubilados, obviamente. Y otro es el tema de vialidad. ¿Por qué? Porque le afecta al ciudadano común. El tema de las rutas, si se deterioran, ¿no es cierto? Si todas estas vías de comunicación, porque esto complica las vacaciones de la gente, la productividad, el transporte, etcétera, etcétera, y el riesgo de vida. Así que son dos temas y dos focos importantísimos. Sí, es cierto. Yo le sumaría un tema más a ese. Es verdad lo de los jubilados, que hace rato que viene, es una larga lucha que llevan los jubilados, no en este gobierno, sino que ya viene de antes. El tema salud, lo de Garrahan está pegando mucho porque sensibiliza a una buena parte de la sociedad, más teniendo en cuenta que es un hospital de niños. Y Vialidad Nacional, porque todo el conjunto de la sociedad, de una manera o de otra, participa, va por las rutas de Vialidad Nacional, por las vacaciones, por trabajo, por salud, por turismo. Entonces, en realidad es un tema que está pegando fuerte, en el tema de las denuncias de los gobernadores, los intendentes, los vecinos, los productores. Y ese tema hoy está sensibilizando de alguna manera, por eso es una lucha posible de dar. No quiere decir con esto que tengamos la resolución de dar marcha atrás, aunque hay un amparo ahora,
pero nos parece que hay un conjunto de la sociedad muy amplio en ese espectro que se siente motivado y se siente preocupado por lo que está sucediendo con las rutas nacionales. Ahora, ¿no? me imagino, ¿no? Porque yo he conocido, he tenido, por suerte, gracias a la profesión que uno abrigó, el periodismo, de viajar y conocer el interior, y siempre me llamó la atención el orgullo del empleado, del trabajador de Vialidad Nacional, que se sentía, estoy sosteniendo a la Argentina, porque ese es el tema, ¿no? La infraestructura más básica, y me imagino entonces el dolor que puede llegar a tener hoy un jubilado de Vialidad Nacional, ¿no es cierto?, por su situación de jubilado ahora, y además por ver lo que está pasando con su querida repartición, donde Así es. generalmente, además, son unos lugares donde dicen que hay más permanencia de gente, o sea, es como que se enamoran y se quedan, y a pesar de todo y de que los sueldos no son de lo mejor, se sienten útiles, ¿no? Porque Vialidad Nacional es eso. Vialidad es patria. Como dice el logo de Vialidad, une al país. Une al país. Tengamos en cuenta que tiene varios aspectos de Vialidad. El tema estratégico de las rutas, los caminos, el tema de lo que significa una empresa que tiene 90 años y que tiene un acumulado de conocimiento técnico histórico, que uno se pregunta si esa se despedaza, ¿en manos de quién va a quedar la seguridad vial? ¿En manos de quién va a quedar todo lo que es el diseño, la ejecución, el mantenimiento, la preservación de la ruta? Porque el problema de la ruta no es solamente diseñar una ruta, sino saber en los suelos distintos que hay en nuestro territorio. Una cosa es la precordillera y otra cosa es la parte del litoral. El tema de la cantidad de pueblos que están conectados con Vialidad Nacional. Tengamos en cuenta que se habla de más o menos 500.000 kilómetros de rutas en general, teniendo en cuenta las nacionales, las provinciales y las de la red vial pueblerina. Claro, las municipales, ¿no? Las municipales. Son de responsabilidad municipal. Vialidad Nacional, los caminos internos. Exacto. Vialidad Nacional atiende casi 40.000 kilómetros de ruta, porque después tenemos las provinciales y las locales, ¿no? ¿Quién va a mantener esa infraestructura? Ahora se está hablando, bueno, que cada provincia, porque la intención es provincializar el mantenimiento de esa ruta, la construcción. ¿Cómo se va a hacer una traza donde un pueblito, una intendencia o una gobernación hace una ruta y un pedazo y el otro pedazo lo hace la otra provincia? Es un desastre eso, porque la traza, el diseño de la ruta no es un diseño que se hace parte por parte, es un diseño completo que hace el estudio de vialidad sobre los terrenos, sobre los materiales. Bueno, y aparte del tema de que hay provincias que tienen una capacidad para hacerla y hay otras que pueden tener otra capacidad para hacerla. Entonces, esto pasó como con la educación federal, ¿no? Cuando se hizo federal. Una cosa era las provincias del norte y otra cosa eran los distritos ricos. Entonces, eso afecta mucho en ese sentido. No, y afecta también indirectamente a colectivos como el de los niños que se están educando y también el de las personas de la tercera edad y jubilados. ¿Por qué? Porque al dejar esto en manos de las provincias tienen menos recursos para atender su problemática con las personas jubiladas y de la tercera edad. O sea, todo, digamos, ¿no? Lo que decíamos, ¿no, Antonio? Que relacionábamos todo con todo, porque hay que verlo desde ese punto de vista. O sea, que no únicamente están afectando el camino, sino también la vida de jubilados, por ejemplo, en las provincias, ¿no? Porque le están obligando a las provincias a ese cargo de gastos que no tienen por qué hacerlos ellos. Sí, yo te estaba escuchando y estaba pensando, acá hay una estrategia de desmantelar el Estado, ¿sí? Que es tomar la estrategia, digamos, norteamericana, ¿no? Que bombardea pueblos, toma Siria, Irak, Libia, etcétera, etcétera, destruye los estados y se quedan con los recursos. Y administran los recursos y los dejan peleando a las guerras civiles a ellos. Se me ocurría que un ataque de esta naturaleza es un ataque a la nación, a la integración, a la república. Es una estrategia de aislar a las provincias del norte, a relacionar como pueda, al litoral a relacionar como pueda. Una estrategia que tiende a profundizar un dato que se viene dando hace mucho tiempo. Se da, digamos, uno lo puede ver cuando hay elecciones, pero claramente
también se ve de otra manera, no hay tiempo para hablar acá de esto, pero se ve de otra manera. Nosotros cuando hay elecciones vemos que hay 24 países, digamos. Cada uno hace su elección, digamos. Eso está inducido, eso no es casualidad. Porque bueno, y después los recursos naturales, digamos, vamos a atender por el tema del litio, vamos a ir a Jujuy, a Salta, vamos a ver el tema del agua en el litoral, vamos a ver en el centro el tema de la soja, vamos a ver el tema de los puertos, el Paraná, etcétera, etcétera. Está todo pensado esto. A mí me surgen un montón de preguntas más que reflexionar sobre esto, que tiene que ver, digamos, con el amparo, cómo está eso, digamos, porque eso es un tema muy importante. El tema de cómo afecta esto a las economías regionales, cómo afecta esto a los trabajadores, digamos, porque ahí se hablan de más de 5.000. Hay un montón de temas que seguramente son para conversar y para charlar, porque es de una gravedad esto para el país tremenda. Sí, nos contesta Edgardo, seguramente, de cada uno de los temas. Yo quiero decir, el tema hoy el ataque a Vialidad Nacional en realidad es un objetivo que viene de lejos. Hay que aclararlo esto. Vialidad Nacional llegó a tener en los 70 15.000 agentes. Hoy tiene 5.200. Y de las 40.000 rutas, hoy hay 40.000 kilómetros de ruta, seguramente hace 30, 40, 50 años había muchas menos. Es decir, nosotros estamos sufriendo un embate, vamos a decir, el golpe final, porque es una empresa que tiene 90 años, ustedes recuerdan, ahora se estuvo hablando de AISA en el bloque anterior, se ha liquidado Gas del Estado, Entel, todas esas empresas del Estado, y Vialidad sobrevivió todo eso. Hubo una intención, el achicamiento de Vialidad Nacional, en la cantidad de personal que atiende esa cantidad de rutas es pavoroso como ellos han achicado. Bueno, tenemos que recordar también que en el gobierno de Macri creó una vialidad paralela que se llama Corredores Viales Sociedad Anónima. Si ustedes van por la ruta habrán visto los carteles. Y también tenemos que ver, y es un tema a tenerlo en cuenta, que hay muchos gobernadores que piden que se reparta la caja. Ustedes saben que Vialidad es autárquica. Vialidad, cuando vos comprás nafta, cuando uno compra combustible, un porcentaje va a parar a la caja de Vialidad, que es para el tema de las rutas. Pero no lo están gastando. Bueno, por eso lo están reclamando. No, ellos quieren esa caja, claro, porque ellos se quieren apropiar de la caja. Se han apropiado de la caja. Bueno, ahí está el reclamo también de los gobernadores, ¿no? Como diciendo... Claro, pero acá nosotros tenemos un problema con eso y tenemos una mirada distinta. Si los gobernadores piden la caja, destrozan Vialidad. Acá el problema es salvar a la empresa del Estado. La empresa rectora que tiene 90 años de ejecutar, diseñar, ejecutar, mantener las rutas nacionales. Parece una solución el tema. Bueno, ordenan los pedazos de una parte de la caja, nosotros hacemos que, por ejemplo... Claro, no, pero lo que pasa es que los gobernadores no lo van a usar para mantener las rutas. El gobernador, lo van a usar para tapar los agujeros que tienen. Claro, el gobernador Axel Kicillof le ha pedido al gobierno nacional que para terminar la ruta 9, que tiene un tramo muy chico para darle final, le ha pedido parte de la caja. Ahora, eso para nosotros no es una solución. La solución es que se pare la disolución de Vialidad Nacional y que se le haga cumplir las funciones que tiene metiendo más personal, porque si hablábamos que había 15.000 trabajadores y ahora hay 5.000, bueno, necesitamos más personal, más infraestructura y más tareas que le ¿Y judicialmente cómo está la situación? No, la situación es así. Un sindicato, el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional, el SEVINA. Yo quiero aclarar, nosotros en Vialidad tenemos dos sindicatos de empresa, que es el SEVINA, el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional, que pertenece a la Federación, al FEPEVINA. Tenemos el Sindicato de Trabajadores Viales, donde la secretaria es Graciela Leñá. Tenemos Unión Personal Civil de la Nación, ATE y la Asociación de Profesionales. Entre el SEVINA y la Asociación de Profesionales y ATE se ha formado un frente gremial. UPCN no aparece en esta pelea, y el Sindicato de Trabajadores Viales no ha sido parte de este frente gremial por posiciones gremiales distintas, pero trabaja y ha presentado ahora hace unos días en la bicameral que se llame a emergencia vial y que se frene la disolución de Vialidad. A su vez, el SEVINA logró un amparo por el juzgado de San Martín y eso ha parado por 6 meses, hay que ver si en 6 meses, si se logra, ha parado por 6 meses la disolución de Vialidad, de este decreto que se firmó ahora
creo que es el 361, sí, Lo apeló el 461. el gobierno lo apeló. Por supuesto, el gobierno salió a apelar, va a apelar el gobierno. Está claro, el gobierno tiene una embestida brutal contra esto. Aparte, bueno, antes de ayer, hubo una reunión con el bloque de diputados de Unión por la Patria, o Fuerza Patria, como se llama ahora, donde fueron todos los organismos del Estado, una gran mayoría, el INTA, el INTI, el CNRT, Vialidad Nacional, a presentarle esto al bloque de diputados de Unión por la Patria para que también hagan cosas para parar esto. Ahora hay que decir que este amparo hay que reforzarlo con la movilización en la calle. Hay que reforzarlo con la pelea. Esto no se resuelve en los ámbitos solo de vialidad. Se resuelve con, como dice la consigna que anda inclusive en el movimiento jubilado, unir la lucha de los jubilados, de las discapacidades, del Garrahan, del tema de otros organismos estatales, de vialidad nacional. La medida judicial es importante, el amparo. Va a ser peleado, eso está claro. Nosotros sabemos que eso no es que ya está. Por eso nosotros le decimos a los trabajadores y trabajadoras que no confiemos en ese amparo, que está muy bien, nos da tiempo, pero nos da tiempo organizar y la resistencia, organizar la lucha. Porque si no, no hay manera de parar esto. Esto es una decisión. Acá se hablaba antes de la situación de lo que pasa con los jubilados. Es un plan político de terminar con los jubilados, achicar su número, porque, como dice, es un problema del capitalismo, digámoslo con todas las palabras. No queremos jubilados, no queremos empresa del Estado, no queremos tecnología, no queremos un control del SENASA, del INTI. Es eso, es un plan político. Entonces nosotros tenemos que tener claro ese aspecto para frenar, pero no es frenar momentáneamente, es derrotar a estos sectores que hoy vienen por esto, quedarse con la caja, destruir la empresa, privatizar. Es un viejo proyecto, porque pensemos, Vialidad tenía 15.000 gente y tiene 5.000. ¿Qué pasó en el camino? ¿Quién fue achicando esa? Las políticas de la dictadura militar, las políticas del menemismo, fueron liquidando eso. Y estos sectores no han cejado en su objetivo. Hoy, con las condiciones que tenemos, han podido avanzar, y hay que decir también, hubo gobiernos que no hicieron lo que tenían que hacer. El gobierno de Alberto Fernández y la Administración Nacional de Vialidad dirigida por Gustavo Arrieta, exintendente de Cañuelas, el gobierno de Alberto Fernández municipalizó a Vialidad, se lo dio a los municipios. Hoy, Campoy, el actual administrador que puso el gobierno de Milei, que participó en el menemismo, en el finales del menemismo, también haciendo lo mismo en Vialidad, también haciendo lo mismo en los últimos 4 meses, acusa que el último periodo de Vialidad se le puso a los intendentes la Vialidad. Y fue verdad eso, y eso no ayudó a Vialidad Nacional, porque la municipalizó, y Vialidad Nacional no es municipal, es nacional. Otra cosa son las vialidades provinciales, y está bien. Entonces nosotros tenemos que también tener en cuenta que lo que pasa hoy con Milei y este decreto que le pone fin a Vialidad, tiene que ver con lo que pasó antes y tiene que ver con lo que pasó hace 2, 20, 30 años atrás. La situación de Vialidad viene de lejos, la destrucción, porque hay un problema de conocimiento de la sociedad, cómo era Vialidad antes, por qué pudo hacer y mantener 40.000 kilómetros de ruta. Hoy no hay ruta que no esté detonada, no hay ruta que no esté en crisis. Ustedes vieron, hay juicios en Santa Fe, en diferentes regiones, que la justicia le exige al gobierno que termine tal ruta o mejore tal ruta, porque aparte el problema de vialidad es un problema de salud. Es un problema de que eso trae accidentes tremendos, y los accidentes van a parar a Vialidad Nacional. Un bache, una persona que viene con alta velocidad y se encuentra de repente con un bache, es la muerte segura, porque lo esquiva y se va a la banquina o se estrella contra otro auto. Claro, porque antes podría haber un bachecito que puede producirse de un momento al otro, pero estando Vialidad Nacional activa, se arregla. El tema es que si eso no se hace, claro, ese bachecito termina siendo un pozo totalmente peligroso. Exacto, una de las tareas de Vialidad, o sea, es que una vez que se hace la ruta, no se rehace al otro año, se la mantiene, se la desmalezan los caminos, se hace la banquina, se mejora la banquina, se le pone la iluminación, se hace el bacheo, porque el problema de los baches es que vos venís un día de lluvia y hay agua, no sabés la profundidad del bache, si es de poca grosor o es profundo, con lo cual se te rompe el tren delantero, te estrellás. La accidentología que produce el estado deteriorado de la ruta es inmensa. Inmensa. Ahora, ¿cuál es el negocio, no?
Bueno, sí, ya sabemos cuál es el negocio. Pero lo loco de todo esto es que es sabido, por una cuestión técnica, que mientras más tiempo pase sin los arreglos que deben hacerse en las rutas, termina siendo exponencialmente más caro. Es decir, esto, y seguramente en el próximo gobierno, ¿no? En otro gobierno se va a solucionar, pero va a salir muchísimo más caro que lo que hubiese salido el mantenimiento en su momento. Totalmente. Es decir, entonces, Totalmente, es muchísimo entonces más no, caro. a ver, Pero tampoco por desde eso, la idea de ellos de ahorrar, desde la idea de ellos que pretenden decir, no, porque esto es un gasto que no son necesarios, no tienen lógica ni siquiera desde ese punto de vista. totalmente es más caro porque es reciente. Primero, la cantidad de accidentes y la cantidad de muertes terminan en juicios millonarios. Seguro. Y la destrucción del parque automotor. El problema de la salida de las mercaderías y la entrada de insumos a las localidades. El tema de la salud. El tema del turismo. Es decir, reciente todo. Es claro que es mucho más caro. Es mucho más barato mantener la ruta, conservarla, por eso hay un sector que se llama conservación, hacer un trabajo, pero para eso se necesita que la planta de trabajadores de vialidad se crezca cada vez más, porque hay que atender 40.000 kilómetros de ruta. Claro. El gobierno quiere concesionar ahora de los 40.000, 9.000. ¿Qué rutas son las que va a concesionar? La del Mercosur, las rutas que le dan peaje. Ahora, las rutas que entran 100 autos, eso no le interesa. Eso pasa como pasa siempre. El mercado se queda con lo que le da plata, con lo que no le da plata no le interesa. Y entonces el problema de vialidad que atiende todos los lugares, desde el pueblito más chico hasta la localidad más grande. Ahora, ellos se quieren quedar, ahora parte de su plan es concesionar 9.000 kilómetros de ruta. Eso, que es la parte, vamos a decir, que tiene el 80% del transporte. Quiere decir que el resto, que son menos porcentaje, ellos no le van a dar Y eso va a resentir la economía de los pueblos, por otro lado. Seguro. Pues por eso es más caro. Si uno mira todo lo macro que produce la disolución de vialidad nacional, es tremendo lo que se va a provocar. Ahora, estaba pensando, hay digamos, una cosa que es una estrategia, ¿no? Es decir, la impresión que uno tiene, digamos, en el tiempo que puede leer cosas de lo que sucede con eso, es que hay una estrategia que tiene que ver con las economías regionales. Para ellos, ¿por qué? Parten del principio siguiente, en términos, ellos lo miran desde el punto de vista económico, como acabé de decir, Manu. Sí, claro. El norte es deficitario, excepto Tucumán un poco, pero es deficitario. Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy, etcétera. Entonces, que se la arregle. Esas economías regionales no interesan. Sí, porque... Y Formosa, Misiones, digamos, van viendo, por lo tanto, la estrategia de tener una vialidad nacional no les entra en el esquema económico de ellos, digamos. Porque para ellos la economía en la Argentina es Buenos Aires, capital, Córdoba, Rosario y un poquito Mendoza. El resto son todas economías regionales. Así lo concibe el poder en la Argentina a la economía, a la economía. Entonces, eso es una estrategia. Después los gobiernos, estaba pensando que yo, un tipo como Fernández, digamos, no hacen, hay muchas razones, yo no las conozco a todas, pero la sensación que tengo no lo hacen porque son unos inútiles, porque ponen el cuerpo, muchos ponen, ¿viste? Se relajan, ponen el cuerpo muerto a la estrategia, a las políticas por las cuales lo votó la gente. Y si uno piensa de esa manera, digamos, y se sube al escenario de la política, yo estoy pensando, pero acá hay gente de 20 años, de 18, de 16 que votan, de 22, ¿viste? Que no vieron nunca un gobierno peronista bueno, que no vieron nunca un buen gobierno peronista, y que son los que votan. Estamos en problema.
Mucha razón tenés, Antonio, cuando decís lo de las provincias. Es histórico esto de las provincias inviables. Históricamente la oligarquía lo llamó los 13 ranchos, los unitarios, ¿no? Ellos hablaban de los 13 ranchos. propio Más, llegaron a Sarmiento. tener la intención de separar a la provincia de Buenos Aires Claro. y convertirla en república. Esto, recordémoslo, es una vieja estrategia de ellos. Yo creo que no es que ponen el cuerpo muerto en esto que decís vos. Yo tengo una opinión, me parece que son gobiernos de posibilistas. Puedo hacer esto, más no lo puedo hacer. Porque hay que enfrentar a estas corporaciones. El problema cuando querés acordar, y con esta gente no se acuerda. Con la gente del gobierno tipo Milei, con los gobiernos liberales, no hay acuerdo posible. Ellos vienen por todo y vos tenés que ir por todo. El problema es cuando se toma el gobierno, o el gobierno político, no digo el poder, porque el poder económico siempre estuvo en manos de los mismos sectores. Desde 1976, antes también, pero vamos a poner una fecha, 1976. Porque los mismos que están hoy respondieron a aquellos intereses que tenía Martínez de Oz, ¿no?, con el golpe del 76. Estos son los mismos, responden a los mismos intereses, a los mismos objetivos. Que en aquel momento el gobierno militar no disolvió Vialidad Nacional. Era un gobierno de milicos, era un gobierno que tenía, bueno, lo usaba como un objetivo estratégico, las rutas, ¿no?, para llegar a todos lados. Pero esto ya no les importa. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que los gobiernos que vienen tienen que, pueden retrotraer esta medida que se tomó con Vialidad. Ahora, si la retrotraen, de que no la disuelven, pero después no avanzamos en lo que significa una empresa del Estado del tipo Vialidad, que mantiene tantos kilómetros de ruta y el significado de soberanía que nos brinda tener una empresa de esta naturaleza. Recordemos que Vialidad Nacional, mucha gente lo desconoce, yo siempre lo cuento en los relatos, cuando fue la guerra de Malvinas, se creó el distrito Malvinas. ¿Qué hacían en Vialidad Malvinas? Se llevó un ingeniero y 5 trabajadores, los pusieron bajo bandera y operaban rehaciéndole las pistas de aterrizaje a los aviones de combate e inclusive haciendo las trincheras y las defensas para los soldados. Hasta eso fue el rol estratégico que tuvo Vialidad. Aquellos militares lo pusieron, ese grupo lo destinaron a mantener, y esa era Vialidad. Desconocía ese dato, ¿no? Y No, eso, yo tampoco. sí. Y eso, hace poco se le hizo un homenaje a un ingeniero, creo que se llama Gafuri, y a un excombatiente que había sido conscripto, tenía una herida de guerra, y había sido trabajador de Vialidad. Por supuesto, todos volvieron, no hubo problema, pero eso para demostrar lo estratégico que significa Vialidad Nacional, hasta el punto de vista de la soberanía y la defensa nacional. Mucha gente lo desconoce porque, bueno, se desconoce la historia de nuestras empresas del Estado. Yo creo que es un problema también de educación popular este tema de poder brindar qué significó tener una línea de bandera, qué significa tener una marítima propia, qué significa tener una empresa que te hace caminos, carreteras y rutas y puentes, porque Vialidad también hace eso, y autopistas. Qué significa todo el tema del INTA, el INTI, el SENASA, qué significan todas estas empresas para la soberanía nacional y la defensa nacional. Edgardo Álvarez, delegado de ATE de la Junta Interna de Vialidad Nacional, pero inmensas gracias por haber estado aquí y aclararnos tantas cosas. Y si me permitís, te voy a solicitar que estos últimos 30 segundos del programa los utilices para hablarle a la población. Bueno, sí, gracias. Pero en primer lugar, como siempre, volver a repetirle que este espacio o todos los espacios que nos invitan para nosotros es una trinchera más de resistencia. Yo lo que digo que en estos 30 segundos que lo que hay que hacer es salir en defensa de estas empresas, no permitir que se liquide una empresa como Vialidad Nacional y otros organismos del Estado, porque eso hace a nuestra pérdida de soberanía nacional y la división y destrozamiento de lo que significa para nosotros la patria. La patria son estas empresas del Estado también y sus trabajadores. Y por supuesto, esto implica también resolver la manutención de miles de familias, que en este caso son 5.200 familias, que viven de estos trabajos y no como dice Milei, que son vagos, que provocan gastos bajo ningún punto de vista. Cada pérdida del Estado
Cada organismo que se pierde el Estado son menos derechos para los 47 millones de argentinos. Gracias, Edgardo, nuevamente. Antonio Burlera, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Y gracias a ustedes también, por supuesto, por bancarnos, por seguirnos. Y este fue el 9º capítulo, la 9ª edición de Cuestión de Tiempo. Hasta la semana que viene. Bueno, ¿cómo están? Qué país que tenemos, enorme. Cuánto mar, cuánta tierra y cuánto vecindario, cuántos países más que integrándonos podemos hacer una gran potencia y ser un jugador importante a nivel mundial. La semana pasada me tocó estar en Perú, la semana esta que pasó, no, la anterior. Tuve la oportunidad de conocer el puerto de Chancay y un poco la estructura portuaria de ese país y cómo está pensada. Y bueno, y me traje muchas reflexiones para aquí, para Argentina también. Y este concepto de rutas transoceánicas que se está planificando. Esta idea de unir el Atlántico con el Pacífico a través de rutas, ferrocarriles, etcétera. Y la reflexión que me quedó y quiero compartir con ustedes es que más que llamar de rutas transoceánicas, nosotros tendríamos que denominarlas rutas de integración. Porque no se trata estrictamente de vincular lo que viene del Atlántico que circule por el continente para después salir por el Pacífico o viceversa, sino todo lo contrario. De lo que se trata es que nos integremos, que nos vinculemos entre los distintos países para que las producciones y el trabajo de las distintas regiones internas de nuestro país puedan conectar convenientemente con los puertos que correspondan, los que mejor ubicados estén estratégicamente, en el Atlántico o en el Pacífico. Por ejemplo, ya mirando nuestra región en particular, hay un proyecto que está en desarrollo, que es una ruta que atraviesa aquí, que tiene puertos de Brasil en el Atlántico, que después circula por el norte, a través de Paraguay, por el norte de Formosa, todo nuestro norte para terminar supuestamente en Chile. Pero lo que está vinculando no es tanto el Atlántico con el Pacífico, sino lo que está vinculando son zonas productivas de Brasil, de Paraguay, de Argentina, de nuestro noroeste, con rutas que no solamente pueden ser transoceánicas por aquí, sino también por su vinculación con los puertos sobre el río Paraná. Y entonces lo que estamos haciendo es un efecto de integración de las economías regionales. Entonces, para mí, ese es el enfoque que hay que darle y el valor que pueden tener. Después, puede ser que una mercadería le convenga entrar o salir por el Pacífico o por el Atlántico, pero que vincule de la manera más eficiente con el centro productivo y de consumo, y que eso genere un valor en la integración y el desarrollo latinoamericano, para que este sueño de integración se haga realidad, para que este posicionamiento global como una región fuerte con capacidad negociadora se pueda implementar. Y para eso, bueno, creo que es el enfoque principal que tenemos que darle a estas supuestas rutas transoceánicas, que tenemos esta del norte, que hablamos acá, que en Argentina también tenemos una que ya está vigente, que es la Ruta 7, que llega hasta Mendoza, y de Mendoza hasta los puertos en Chile, como algunas que por el sur, que siempre hemos soñado, la prolongación del ferrocarril hasta Neuquén, y después poder cruzar la cordillera. Obviamente con las dificultades que esto implica desde el punto de vista constructivo, no es lo mismo circular por un llano que por una cordillera. Pero me gustaría poner en consideración este enfoque. Son rutas de integración latinoamericana, no rutas de pasaje de mercaderías desde dos océanos. Porque que pasen por arriba y no nos dejen nada, no sé si nos sirve.
me parece que lo que nos sirve es que nosotros podamos aportar fundamentalmente a ese comercio.